Saludos amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa El Mundo del Seguro. Hoy contamos con la grata presencia de un amigo, Juan José Guerrero, quien es el presidente de One Alliance Seguros. Una persona con, a pesar de que es joven, con una vasta experiencia en la industria aseguradora. En breves instantes continuamos con el desarrollo del programa. Damos inicio a nuestra primera sección, la entrevista, con la participación de un gran amigo, Juan José Guerrero, una persona con vasta experiencia en la industria aseguradora, como decíamos en la introducción, y además es el presidente ejecutivo de One Alliance Seguros. Juan José, bienvenido a tu casa, El Mundo del Seguro. Gracias, señor Vargas. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto verte y verte que estás más delgado, ¿eh? Sí, me he mantenido, Sí. rebajé y he mantenido las libras. Sí. Eso es muy importante y yo lo comento a propósito porque lo que tenemos que tener en nuestro país es un sistema de salud que prevenga la enfermedad y que se promuevan estilos de vida saludables. Y eso que tú estás haciendo, que caminas todos los días, correcto, que te tomas tu café amargo, son estilos de vida saludables. Son estilos de vida, sí, así mismo es. Así es. Juan José, tú sabes que estamos prácticamente dando inicio a la temporada ciclónica. Sí. Empieza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pero además de eso, la parte de terremoto, el periodo de sismicidad de la República Dominicana es cada 70 años que ocurre un terremoto de altas proporciones. Y ya llevamos 79 y no ha ocurrido uno, gracias al Señor. En esta misma semana, auspiciado por el ministro de la Presidencia de la República, el señor Paliza, se hizo un evento donde participaron algunos profesionales del área como Osiris de León, como geólogo, y habló de las fallas tectónicas de la isla y de las cordilleras septentrional y central. Estaba también John Morales hablando de la parte de los huracanes y los ciclones. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo tú ves el panorama frente a un mundo cambiante, frente a los problemas que tenemos desde el punto de vista del cambio climático? Porque fíjate que muchas veces ocurren eventos como inundaciones, claro, vientos fuera del contexto de lo sensato y en épocas que ni siquiera son ciclónicas. Frente a esa realidad, ¿cómo se comporta la industria aseguradora y qué tú entiendes que debemos hacer como sociedad para cambiar un poco este calentamiento global que lo producimos los humanos? Bueno, eso es un tema sumamente en boga e importante. Tenemos esa actividad, es muy atinada. En unos días entra la temporada ciclónica, en algún mes y días. Sí. Entonces, la idea de saber todo eso que está pasando, de verdad que es difícil. De que es una realidad el cambio climático, lo es. Porque nosotros hemos visto esas inundaciones que se han dado, que se dieron en noviembre, sí, en los noviembre, y no solamente eso, hace 2 meses aquí pasó un fenómeno muy raro, que aquí en el área del malecón había unos ventiscos grandísimos, y lo denominaron microrráfagas, cuando más al centro del Gran Santo Domingo ni llovió prácticamente. Sí. Entonces, y esas inundaciones fuertes, tan sectorizadas que antes uno decía, bueno, viene un ciclón y uno se preparaba en el país completo, ahora no. Ahora puede ser, se han anunciado muchísimas, o se han realizado inundaciones en la zona norte, en Santiago, en Puerto Plata, varias ocasiones que uno cree que es un ciclón que hay. Entonces, el factor del cambio climático realmente a cada ser humano le toca hacer algo. Sí. A uno de manera institucional, yo creo que lo principal es la educación. Llevar hacia el público que uno tenga alcance, llevar las informaciones, tanto informaciones de estadísticas como informaciones del qué hacer de manera preventiva. Pero no solamente ante los ciclones, sino hasta economizar agua en la casa,
no botar plásticos en la calle. O sea, todo eso tiene que ver con o sea, el tema de los incendios, de la quema de basura, que uno tiene a veces propiedades, segundas propiedades, que no en Santo Domingo, sino en una loma o en un campo, entonces, o en una playa. En una playa, viene y acumula una serie de basura, de desperdicio y le pone fuego. Todo eso afecta el cambio climático. Y lo hemos visto como lo que esporádicamente llegaba aquí, que eran las famosas algas, el sargazo. Ya eso es una costumbre. Ya ahora mismo todos los años hay sargazo. Eso era antes cada 10 años, cada 15 años. Ya no, ya las zonas hoteleras han tenido que crear estructuras para que el sargazo no entre y no le afecte. Y es inmanejable. Entonces, es de lo micro a lo macro, pero uno de manera educativa y en su forma de actuar. Poner ese granito de arena es lo que creo. Ahí ya de otra forma yo no creo que podamos hacer mucho más que eso. Pues yo me parece muy bien esa posición tuya y esa recomendación, porque todo está basado fundamentalmente en la educación, fundamentalmente en los valores, porque hay sociedades, para poner un ejemplo, como la japonesa, donde las inundaciones no causan ningún tipo de estrago. Claro. Hay muchos terremotos y están bien preparados para enfrentarlos. Pero los problemas de inundaciones es porque allá no se bota una basura. Es más, hay muchos sitios que no hay zafacones. Si usted se lleva una meta y se come la meta, se lleva la partecita plástica en el bolsillo hasta que llegue a su casa. Los niños no necesitan trabajadores en las escuelas. Ellos limpian sus baños, limpian todo y eso está todo limpiecito. Si van a jugar béisbol, por ejemplo, a un estadio donde aquí con nosotros que somos medio desorganizados, por no decir completo, ellos limpian todo, absolutamente todo, porque es un asunto de cultura, es un asunto de educación, que se puede lograr, pero es un proceso que hay que empezarlo. Yo creo que todavía no lo hemos empezado bien. Sí, no, un proceso, fíjate, nosotros como empresa hemos hecho 2 eventos que lo denominamos vientos de preparación, Pero qué bien. Muy tendido a la parte ciclónica, más que a la parte de terremoto específicamente. Donde lo hemos hecho en mayo, se hizo uno en Santo Domingo hace 2 años y el año pasado lo hicimos en Santiago, donde llevamos a la ingeniera Gloria Ceballos, invitamos a un representante. La jefa de meteorología. Exacto, donde llevamos a un representante del COE, en el caso de cada zona, aquí en Santo Domingo y de allá en Santiago, y traemos un especialista promovido por un reasegurador, un especialista de prevención, que hay que, cómo se toman las medidas preventivas, claro, debido, o sea, de los riesgos particulares, pero dirigido al sector asegurador, de qué hacer con el motivo de cuidar su patrimonio, primero, y segundo, de que si tiene algún daño, saber tener las evidencias para poder presentar su reclamo. Y de verdad que fue un éxito. Entonces nosotros tenemos la tendencia de dirigirnos a los corredores de seguro y a su vez los corredores tienen la tendencia de dirigirse a sus clientes directamente. Nosotros entendemos que esa es la base, la educación, y ojalá que se pueda hacer acciones masivas que normalmente tiene que casi siempre tiene que estar el Estado incluido, porque aparte de la inversión que hay que hacer, tiene que haber una campaña de cultura de la sociedad, de cultura de la ciudadanía como tal. Yo creo que eso es un ejemplo muy bueno a emular por el Estado, que tiene una compañía de seguros. Claro, sí. Y que además de eso es el Estado responsable por preservar no solamente las propiedades, sino fundamentalmente las vidas de los dominicanos. Y que ese tipo de ejemplo, de ese tipo de actividad que realiza tu empresa, One Alliance Seguros, yo creo que debería emularse y quizás a través de la propia Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, a través de la Superintendencia de Seguros y el propio Estado, hacer en conjunto en diferentes poblados ese tipo de actividad, porque eso lleva conciencia a la gente y además los educa frente a eventos que sabemos que van a pasar. No sabemos cuándo, pero sabemos que tenemos una temporada ciclónica de 6 meses. Claro. No es igual que el terremoto, que
no sabemos cuándo va a pasar, pero es seguro, según la historia sísmica de la isla, que va a ocurrir. Entonces lo mejor es prepararse para que no nos atrape un evento de esa naturaleza de manera que no estemos prevenidos para hacerlo. Claro, y uno a veces piensa, no, que aquí no va a pasar, pero hace pocos años, relativamente, ¿verdad?, pasó en nuestro país hermano al lado. Sí, Y fuerte, que eso. todavía está sufriendo eso. No, todavía no se sabe cuánta gente murió, se calculan 300,000, pero Exacto. fueron más. Entonces, por kilómetros, el epicentro pudo haber sido aquí. Así mismo es. No, y el huracán María acabó con Puerto Rico. También. Eso es una situación que nosotros como isleños estamos expuestos todos los días. Correcto. Juan José, ¿y de qué manera esta situación que estamos comentando afecta a la industria aseguradora, afecta a las empresas aseguradoras y también a los reaseguradores, que son los que respaldan a las empresas? Claro. La parte del cambio climático, aunque no afecte República Dominicana, afecta a las aseguradoras de República Dominicana, al mercado. ¿Por qué? Porque los reaseguradores a nivel mundial son los mismos. Estamos hablando de que hay un grupo, hay un mercado reasegurador que va y da el soporte a Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa, a África, al Caribe, y destinan parte de su capital de acuerdo a cómo puedan hacer esa distribución por la historia que tienen, Claro. pero también por disponer capacidad, pero también rentabilidad. Claro, claro. Entonces, cuando sucede un evento en otro país, en otro continente, que esos reaseguradores se tocan, ellos hacen sus ajustes, y esos ajustes no lo hacen solo al sitio afectado, porque es la ley de los grandes números. Claro. Entonces hacen un ajuste en su cartera completa o en la disponibilidad de capital que tienen. Claro. Entonces, y ahí somos afectados por eso. Entonces, algunos pensarán, es una injusticia, porque si aquí no ha pasado nada, entonces, ¿por qué? Pero también ha pasado que aquí, en República Dominicana, el impacto ha sido muy fuerte. Por ejemplo, cuando David, en aquel momento, que fue uno de los ciclones más fuertes que hubo, pero las inundaciones que ha habido también. Si el reasegurador se concentra y aumenta solo en el sitio donde ocurre, entonces no se podría cubrir esos precios. Entonces, por eso viene el tema de la compensación, del equilibrio a nivel mundial de esos reaseguradores, que ese es el negocio. Sí, no, definitivamente, y tiene que ser así, porque lo que pasa aquí afecta a los africanos y viceversa. Claro, en la medida del tamaño de cada mercado. Claro. Es importante que eso define, son temas muy técnicos, ¿verdad?, que uno se lo intente explicar al consumidor final, al cliente final, que es las épocas de mercado duro y mercado blando de reaseguro, que eso viene por las pérdidas. Cuando pasó lo del 9/11, que pasó lo de las Torres Gemelas, subió el mercado completo, prácticamente, y eso ocurrió concentrado en 2 o 3 kilómetros, concentrado, y eso afectó a nivel mundial todo, por esa pérdida que hubo. Juan José, tú que eres un experto en el ámbito de la tecnología, porque tú eres ingeniero en sistemas. Correcto, sí. Y has practicado bastante, pero además ha administrado diferentes compañías de seguros. ¿De qué forma, con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, con la inteligencia artificial y cada día mayores desarrollos de nuevas tecnologías, claro, de qué manera incide esto en la industria? Esto es un facilitador, porque antes para hacer unos cálculos había que matarse y el tiempo que se invertía en hacer era una cosa terrible. Claro. Hoy en día ya los papeles ni siquiera se usan y las informaciones se tienen en segundos, son informaciones que están a la orden del día en tiempo real. ¿De qué manera ha incidido estos avances de la tecnología en la industria aseguradora? Bueno, haciendo un símil rápido, ¿se acuerdan que había un libro para calcular la tarifa de incendio? Sí, sí. Era un manual para calcular una vivienda, un negocio, una fábrica, un manual. Don Antonio Martín Molinos, que era el técnico de la Compañía Nacional de Seguros, y don Papito Vázquez fueron los creadores de ese librito que tú mencionas. Entonces, ahora uno le da la ubicación, el tipo de riesgo, una serie de cosas,
un botón y listo. Claro, tiene toda esa estructura abajo, claro. Una base de datos. Una base de datos. Entonces, ¿cómo ha incidido? Lo primero es que nos ha hecho más eficientes. Ha hecho más eficientes a las aseguradoras con los análisis de los riesgos. Nos ha hecho más ágiles. Podemos dar respuestas más ágiles. Nos ha dado un mercado potencial más amplio, porque la oferta de uno llega a todo el mundo que tenga un celular en la mano. Claro. Antes uno tenía a un vendedor con un maletín, Y era casa por casa. y después era un call center, y después era un mail, y entonces ya es que le llegan al celular. Estamos hablando, le ha dado un mercado potencial. Entonces, con esto nos ha dado una potencialidad de crecimiento más amplio a la entidad o la persona que invierte en la tecnología, que tiene una inversión. Yo soy la gente que piensa, y se lo digo al equipo de trabajo, esto es como la tecnología es como una torre de construcción, un edificio, que uno empieza haciendo la base, y si todos los días uno le pone un grano de arena a esa tecnología, al año uno no se va a dar cuenta la evolución que tuvo, y va a ser la cosa mucho más rápida, pero tiene que invertir diario en la tecnología. Y cuando digo en tecnología es en hardware y en software, en las dos cosas. Claro. Entonces, en resumen, nos ha hecho mucho más eficiente, mucho más rápido, con mucho más mercado potencial. El poder de análisis que uno tiene ahora con toda la información, que antes uno tenía que decir, prepárame esta información, y había que hacer reportes manuales. Ahora mismo con 3 botones y 3 reportes ya uno tiene lo que uno llama el estatus de una situación. Y concluyendo con lo último que usted me dijo, que es lo de la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial, fíjense esto, un call center tiene 50 personas y cada gente puede llamar en su momento a una persona, 50 llamadas a la vez. Con inteligencia artificial uno puede llamar de acuerdo al ancho de banda que uno tenga en su central, uno puede llamar a 3.000 personas al mismo tiempo, 10.000 personas al mismo tiempo. Y no se cansa. Y no se cansa, no se pone guapa. Tú le puedes decir lo que sea y siempre te va a dar una respuesta amigable. Entonces, bien controlado, claro, es una maravilla. Entonces, y bien utilizada, porque uno no logra nada también teniendo en cuenta de que se hagan todas esas llamadas, todos esos contactos o todos esos acercamientos digitales, si no hay un seguimiento real de esa información atrás. ¿Por qué? Porque hay que ver dónde hacerle los ajustes de lugar a la herramienta que uno tiene, y también aquellas gestiones personalizadas que hay que hacer como resultado de esa gestión de inteligencia artificial. Entonces, entiendo que nos ha ayudado, y todavía estoy convencido de que no sabemos cuánto más nos va a ayudar. Eso es lo que yo creo. Lo que es seguro es que vamos a seguir adelante y que el mundo va a seguir desarrollando nuevas tecnologías, claro, en beneficio de que las cosas se hagan más rápido y mejor. Claro, y el empleado, es decir, el ser humano, el colaborador, no debe tener miedo a eso. Claro que no. Porque lo que debe es saber que su tiempo puede ser más eficiente. Ahora, ¿qué le exige al colaborador? Prepararse más. Sí, claro. Hay que estar claro. Y que sea más creativo, que empiece a pensar más, claro. que piense más y baraje menos. Correcto. Juan José, pero para concluir, estas facilidades que ofrece la tecnología a la industria aseguradora, a los reaseguradores, al ajustar una pérdida, porque tú tienes todos los datos de manera rápida para tomar decisiones, eso no ha incidido en un abaratar los costos de las primas, de las pólizas que amparan esos riesgos. Pero claro, eso no solamente por la parte de los ajustes, sino por la parte de la oferta y del autoservicio del consumidor final. Claro que eso abarata el precio. No es lo mismo vender una póliza en sitio que la compren virtualmente. Claro. Entonces, realmente, nosotros tenemos experiencia de pólizas que son más económicas por los canales virtuales que por los canales presenciales. ¿Por qué? Porque desde la hora hombre de una persona atendiendo, desde la papelería que se usa, entonces, desde un espacio físico del cliente que llega, que tiene que tener un parqueo cómodo, la energía eléctrica, el cafecito que se le todo, es una estructura completa. Entonces, no es lo mismo venderlo virtual que venderlo vía. Entonces, claro que lo abarata y lo eficientiza también, porque en la parte de pérdida
cuando uno es más justo con la aplicación de pérdida y puede evitar posibles escapes, para no hablar de fraude, sino posibles escapes, ya sea a propósito o no a propósito, entonces eso conlleva que cuando uno tira sus indicadores, uno sabe el nivel de prima que puede dar. Si la siniestralidad es menor, uno puede tener, y los gastos administrativos son menores, uno tiende a tener primas menores, claro, precios menores de las pólizas de seguro. Con lo cual se beneficia el cliente y con lo cual se beneficia la propia aseguradora, que de una manera masiva puede mercadear productos con mayores controles. Correcto. Porque definitivamente hay mejores y mayores controles. Correcto. Juan José, sin embargo, hay gente, como tú bien señalas, que le teme a la tecnología. Sí. Pero no es porque no estudien o no quieran adentrarse en ella. Porque hoy en día los muchachos, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo del hijo de un amigo tuyo, de Francisco González, claro, que es mi nieto, y Francisco es, como tú sabes, el esposo de mi hija, claro, que estudia matemática en Alemania. Y después que él estudie eso, tú sabes, se va a hacer una maestría en database. Pero también está el problema de la ciberseguridad. Esa base de datos de cualquier empresa, de cualquier industria, puede ser afectada, claro, por hackers que también están muy adelantados. También. Y eso también implica una inversión para tú proteger tu base de datos. Correcto. Esos costos, afortunadamente, se pueden compartir y son más accesibles que tú tener una gran cantidad de personas que se cansan, que hay que pagarle prestaciones laborales, claro, que hay que pagarle la cesantía y una serie de cosas más. No estoy diciendo con esto que no haya empleo, tiene que haber empleo, claro, y empleos, claro, formales, pero como, claro, tú decías, que la gente piense más y las cosas manuales se las dejamos al robot, se lo dejamos a la inteligencia artificial. Correctísimo, así mismo. Juan José, voy a pedir tu anuencia para cumplir con algunos compromisos, porque estos muchachos hacen más señas que un semáforo. Así que continuamos con el desarrollo del programa luego de estos mensajes comerciales. Continuamos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista, conversando hoy con Juan José Guerrero, quien es el presidente ejecutivo de One Alliance Seguros. Juan José, ya hicimos un recorrido, digamos, a nivel macro de la industria aseguradora, de algunos aspectos que tienen que ver con la tecnología y cómo andan las cosas hoy en día con los reaseguradores y algunos eventos catastróficos. Yo quisiera ahora darte la oportunidad de que nos hable un poco de One Alliance Seguros, porque es la empresa que tú diriges, claro, y el objetivo fundamental de este espacio es primero tener o brindar a nuestros invitados la oportunidad de tener una visión general de toda la industria y luego que nos hable de su empresa en particular, porque al final del día esto es un medio de comunicación que está promoviendo lo que tú estás diciendo aquí hoy. Mañana lo va a ver mucha gente, desde hoy mismo lo está viendo mucha gente a través del canal 20 de Teleradio América y también a través de las redes sociales. Cuéntanos cómo está One Alliance Seguros, cuál es el ramo de mayor desarrollo, cuáles son las expectativas, cuáles son las estrategias hacia corto y mediano plazo. Sí, One Alliance Seguros, ya pronto cumplimos 10 años en el mercado dominicano. Iniciamos en el 2016. Estamos hablando que junio del 2016, o sea que ya estamos hablando de que en junio de este año ya tenemos 10 años. Tenemos 9 oficinas comerciales distribuidas, 2 aquí en Santo Domingo, incluyendo la principal. Tenemos 2 en Santiago, 1 en Puerto Plata, 1 en San Francisco de Macorís, 1 en Baní, 1 en Romana, y estamos dándole apertura a un centro de operación en Bávaro ahora. Entonces, somos 79 empleados a la fecha y hemos escalado, iniciamos en su momento en la última posición del mercado y estamos entre la posición 15 y 17 al día de hoy. ¿Cuántas compañías de seguro hay ahora 34 compañías aseguradoras. Pero ya están sí, más allá de la mitad, sí, ascendiendo. Vamos ascendiendo. Todos los años hemos tenido un crecimiento sostenido gracias al equipo de trabajo, a la empatía que hemos tenido con los productores seguros y gracias a Dios, claro está, claro, hemos estado creciendo. Nuestro ramo principal iniciamos al inicio con la parte de vehículo de motor, no obstante hemos desarrollado mucho lo que es la parte de viviendas, la parte de fianzas
y la parte de todo riego construcción. Ahora mismo somos muy competitivos en fianza, en todo riego de construcción y en todo el programa de seguros que tiene que ver con los seguros turísticos. La responsabilidad civil, los accidentes personales, dándole cobertura a actividades de buceo, buggy, una serie de actividades también hemos ido desarrollando esa parte. Contamos con unos reaseguradores de primera línea. Nuestro contrato de reaseguros lo tenemos con dos grandes brokers de reaseguros, con Lockton y con Amwins. A través de Lockton tenemos a Hanover, que es uno de los primeros 4 reaseguradores a nivel mundial. Claro que sí. Entonces, son alemanes. Son alemanes, sí. y también tenemos a reaseguradores como Patria, Delta, Reasanto, que es un reasegurador local. También tenemos a varios reaseguradores, porque esos son los contractuales, pero también tenemos a otros reaseguradores que son facultativos. Somos una empresa que pertenece a un grupo asegurador de las Américas. No solamente estamos aquí en República Dominicana. Y quiero dejar un compromiso creado. Aquí el chairman de la operación, que se llama Juan Carlos Amaro, que por cierto está aquí en el país, no, pero está en el interior, él viene todos los meses al país. Y me gustaría contar con que ustedes lo reciban aquí para hablar de lo que es One Alliance a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, que tenemos operaciones allá en los 50 estados, y en Puerto Rico estamos en la posición número 5, que es un mercado más grande que este, y en Estados Unidos también tenemos unas empresas del sector asegurador importantes, y me gustaría dejar esa invitación abierta para fortalecer lo que es la estructura corporativa de lo que es One Alliance a nivel de la región. No, tú le puedes decir con toda seguridad, tú sabes que este espacio es tuyo, que cuando él esté acá y cuando él quiera, tú solo me llamas, y es un invitado, le dedicamos el programa a que él nos hable de la fortaleza en otros territorios, porque ya veo que es una multinacional. Correcto, que opera en diferentes lugares, y eso es muy bueno porque eso le da mucha confianza a los clientes. Claro. Así, actuales y potenciales. Sí, así nos hemos apoyado. Parte de la estrategia que hemos llevado en los últimos 2 años es presentar esa fortaleza corporativa que tenemos. Recientemente obtuvimos 2 calificaciones. Estamos hablando que en diciembre nos calificó PCR, Pacific Credit Rating con BBB, y nos calificó Demotech, que es una compañía para el mercado americano, porque al nosotros formar parte de un grupo de empresas de Estados Unidos específicamente, el consejo decidió que nos calificara y nos calificó con A excepcional. Entonces, cuando nosotros entendíamos que, como era la primera vez que nos calificábamos, dijimos, vamos a hacer una calificación privada para que nos sirva de guía para saber lo que tenemos que hacer y dar los pasos. Cuando vimos que salimos bien, dijimos, no, vamos a hacerla pública. Claro, como entonces nos estamos apoyando en esa fortaleza corporativa que tenemos a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, en esos reaseguradores que hemos podido incorporar a República Dominicana porque participan en los contratos nuestros en esos países, en estas calificaciones que estamos teniendo, y hemos estado muy apoyados en la tecnología. Nosotros tenemos un portal que yo le digo con mucha humildad, que puede ser uno de los 3 más importantes del mercado asegurador, un portal. Nosotros hemos utilizado inteligencia artificial para la gestión de cobranza, hemos utilizado robot, lo que es el chatbot, que uno puede emitir una póliza, consultar su saldo, aplicar un pago, todo vía WhatsApp, entrando al portal. O sea, hemos estado muy enfocado en la tecnología y en la vía principal. Nosotros somos una empresa de intermediario de seguro. Nosotros no tenemos un target de ir a un mercado directo. Inclusive, cuando tenemos un producto que por la experiencia en otros países sabemos que lo podemos aplicar aquí, nosotros pensamos y empezamos a investigar qué intermediario de seguro puede tener ese nicho de mercado y lo llamamos, vamos a hacerlo juntos. ¿Por qué? Porque entendemos que haciendo esa relación
potenciamos, 1 más 1 no es 2, aplicamos la sinergia. Cuando yo fallo como aseguradora, el intermediario, Claro. porque es una sociedad estratégica. Entonces igual, cuando el intermediario falla, también estamos nosotros. Y cuando digo falla, es un seguimiento, no es que incumplimos algo, es que como que bajamos la velocidad. Entonces, hemos dirigido ese portal a que el intermediario sea autosuficiente, que pueda hacer lo que sea. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que iniciamos. Aquí hay un ramo de seguro que es la fianza, que es muy, hay que tener mucho cuidado para la suscripción, con el tema de las garantías que tienen que tener y todo. Nosotros activamos el portal para que un intermediario, bajo ciertos parámetros, pueda emitir fianza por el portal de manera abierta, hasta ciertos límites acordados y todo. Entonces, de verdad que es muy eficiente, muy eficiente. No, y además, eso, además de ser eficiente, agiliza el proceso frente al cliente y fideliza a ese corredor que tú le estás dando la oportunidad de desarrollarse, porque como bien tú señalabas, la empresa no tiene la vocación de hacer negocios directos, sino siempre a través de un intermediario. Eso es un apoyo. Yo creo que a dos cosas te van a levantar en una silla de oro, porque ellos lo saben. Eso es muy bueno. Yo sé que te han apoyado mucho tus amigos corredores, porque es una manera de que haya esa convivencia entre dos sectores importantes que uno, digamos, que se complementa con el otro. ¿Sabes? Nosotros, hablando de eso, nosotros tenemos registrado en el sistema, cerca de 1.500 productores seguros, corredores, y activos, trabajando activos, sobre casi 900 productores seguros. Entonces, y es un número importante. Y sabes que siempre todo es numérico. Uno habla muy poco en un espacio como este, en el sentido de uno habla de porcentaje, pero uno se limita a cosas más generales. Pero de los 50 principales productores del mercado, que hay forma de cómo sacarlo, Claro. Nosotros estamos trabajando activamente con 43 productores de los principales 50 ahora mismo. O sea que realmente vamos. No, y eso es una información pública porque ellos publican el ranking de los corredores. Correcto. O sea, que mensualmente lo publican. Sí. Y estamos hablando de que nosotros intentamos hacer todo ese manejo de trabajar lo más abierto posible. Eso siempre. Transparencia total. Con transparencia total. Sí. Juan José, 2 preguntas quiero hacer. Tú sabes que el tiempo en televisión es corto y como tú tienes tanta experiencia, pues se le va el tiempo rápido a uno y eso es muy bueno, porque tú tienes esa capacidad de poder transmitir tus ideas de tal forma que la gente la entienda. Es decir, tu empatía ayuda a que la gente entienda un tema que muchas veces es un poquito sofisticado, pero hay que entenderlo porque todos lo necesitamos. Claro. Son 2 cosas. Primero, el caos que tenemos nosotros en la República Dominicana en transporte, en vehículos de motor, en los accidentes. El año pasado hubieron más de 100.000 accidentes y 2.224 muertos. Sí. Este año vamos por 800 y ya van como 40.000 accidentes. Fíjate el caso que pasó en Santiago, donde un grupo de motoristas lincharon prácticamente al conductor de un camión compactador de basura. Sí. Estamos viendo hechos que son horripilantes y yo pienso que hace falta un régimen de consecuencias, pero tú como un experto en la materia y que ha incidido en el ramo de vehículos de motor, nos gustaría saber cuál es tu opinión al respecto y cuáles son las sugerencias que tú tienes para que nuestro mercado se mejore, sobre todo en un país de una alta vocación al turismo, que esto implica una inseguridad que debemos tratar de corregir y además que tengamos una manera más fácil de hacer negocio, porque ¿cómo es posible que solo el 3% de los motoristas estén asegurados? Correcto. Aquí hay 3.600.000 motores y si tú multiplicas por 2, eso llega como a 7.200.000. Yo creo que muchas veces como que se le da un manejo político, porque tiene los motoristas que ganó las elecciones en primera vuelta. Correcto. ¿Qué tú piensas al respecto, hermano? Mira, no solamente pienso, he estado en acciones para intentar regular o mejorar ese caos. Uno se centra mucho en los motoristas, pero también los vehículos tienen su parte. Claro importante. Que sí, todo el parque vehicular. Exacto. Porque aquí tuve un camión que va por el carril izquierdo y empieza en el kilómetro 9 y llega a Montecristi por el carril izquierdo. Y dice la ley que debe ser por el carril derecho. Correcto. Entonces, pero por ejemplo, aquí, y voy a decir lamentablemente, porque ojalá que el sector privado tuviera más incidencia sobre eso, pero pesa mucho el sector del Estado.
el sector gobierno para poder ejercer, mejorar la situación que hay. Porque estamos hablando de régimen de consecuencias. Estamos hablando de realmente regular lo que está pasando, de que realmente cuando un motor esté incumpliendo ya con la base de la papelería, es decir, con el seguro, como se acaba de decir que no es lo mínimo que está asegurado, que hay esos controles, entonces el gobierno tiene mucho que ver. Entonces, y se vale mucho eso por los gremios de cada sector. Entonces, si se lograría dar incentivos, porque no te puedo hablar siempre igual que en la parte catastrófica, igual en la parte del cambio climático. Claro, lo primero es educación, eso estamos claros, eso no lo vamos a quitar. Intentar crear un programa de educación que ahí sí uno puede participar a través de CADUAR, a través de ADOCOSE, con el apoyo ya del Estado, que en este caso es la Superintendencia de Seguros, ya con el Intran, con la DGCET, con lo que se maneje. Entonces, de crear programas fijos educacionales, pero esos programas fijos educacionales tienen que ver con algunos incentivos reales a las personas que estén en regla. Por ejemplo, que una persona que esté agremiada en un rubro de transporte cumpla con unas condiciones y por cumplir con esas condiciones tiene algunos beneficios. Que la prima de seguro le salga más barata, en el caso de nosotros, que por la compra de la prima de seguro tengan un casco, por ejemplo, y que se lo entreguen realmente, eso es un subsidio a lo que voy, que tengan X monto de combustible incluido, por eso incluyo al gobierno en esta parte, ahí, ¿verdad? Entonces, de crear acciones que realmente motiven e impulsen a ese ciudadano, o motorista o conductor, a hacer las cosas bien. Lo que aquí se habló de juntar la parte de la licencia con la revista que se le saca a los vehículos y con la placa. Pero entonces cuando uno intenta hacer esto, entonces los motoristas no tienen placa o los motoristas no tienen licencia. Entonces hay algunos vehículos que ni seguro tienen. Entonces, y otros que no tienen ninguna de las dos cosas. Entonces cuando uno ve todo esto, uno dice, tiene que estar en un 90-80% la responsabilidad recae en el Estado. Entonces, uno del sector privado, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? A través de esos gremios, CADUAR, ADOCOSE, todo lo que sabemos, estoy hablando del sector asegurador, seguir empujando, yo creo que ahí podemos hacer algo mejor nosotros con el Estado, seguir empujando, incidiendo en eso para lograr acciones reales. Y no tienen que ser pasos gigantes, es paso a paso. Un proceso. Es un proceso. Gradual. A lo mejor que tome 10 años el proceso, no importa cuántos años llevamos con esta situación. Aquí se dijo que cuando aquí había 2 vehículos chocaron de frente solamente había 2 vehículos en la capital y chocaron de frente. Entonces, ¿cuánto tiempo ya no tenemos manejando? 10 años no es mucho, es poco comparado con lo que hay y con lo que se va a lograr después y que se vaya viendo. Yo lo veo complejo, yo no lo veo tan fácil, pero sí lo veo que si se empieza paso a paso, sí se puede. Entonces algo crítico que yo veo aquí, que cuando tú quieres dar un paso positivo, viene la lucha de intereses, entonces uno da un paso para adelante y da 2 hacia atrás, porque cuando tú crees el precedente de que avanzaste y que ya te para atrás, ya no tiene calidad moral para dar otro paso. Esa es la verdad. Entonces ahí viene el tema. Entonces, y se ha dado recientemente, aquí se intentó regular un poco el tema estoy hablando del sector asegurador, porque fuera del sector hay más ejemplos, pero puedo hablar, así como digo, puedo hablar con más calidad moral del sector donde uno está, que se intentó regular una tarifa más beneficiosa de la parte de vehículos, el seguro de ley básico, para tener un seguro que pueda cubrir el daño al tercero real. Y se puso una tarifa, se hicieron una serie de análisis y lamentablemente se tuvo que dar un paso atrás por fuerzas de intereses de grupos de choferes,
de presiones al Estado. A veces hay una intención política, pero los intereses pueden más que la intención política. Así es. Tristemente está la realidad. Entonces, yo quiero que también se incluya en esas asociaciones que tú mencionas de comunidad propiedad, como la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, ADOCOSE, también la ADARS, porque ADARS es que atiende las atenciones en salud por accidentes de tránsito con una desgracia. Claro. La suma asegurada sube cada vez que hay un incremento en el salario, porque es un múltiplo del salario mínimo, 60 salario mínimo, y hace 4 años que la prima o la cápita se mantiene estática. Y eso nos cuesta a nosotros 10 pesos mensuales por afiliado. Entonces nosotros también podemos contribuir con la parte educativa, con la parte preventiva y con la parte que tiene que ver con ese tipo de iniciativas que ustedes hacen para que la gente viva bien o viva mejor y se proteja un poco más, y todos saldremos ganando. Es correcto. Sí. Es correcto. Juan José, ya esta gente me están haciendo señas de nuevo, pero yo quiero, antes de concluir este espacio, preguntarte cómo tú ves el proceso de modificación de la ley 146-02, que es la que rige la materia de seguros y fianzas en la República Dominicana. Bueno, he estado participando activamente en una gran parte del proceso. Y realmente nos hace falta una actualización de la ley. Hay puntos claves en la ley que no le han permitido avanzar. Hay puntos clave en la ley que no le han permitido avanzar por el de acuerdo entre los diferentes gremios del sector como tal. Entonces, entiendo que por parte de la Superintendencia de Seguros, por la misma CADUAR y por otras entidades, hay una intención de que avance. Inclusive, los que están participando activamente son gente muy preparada, muy profesionales, y se puede lograr. Pero hay situaciones puntuales de 2 o 3 puntos que no me atrevo a mencionarlo en esta sesión, que sí no lo han permitido avanzar. Ojalá que se pueda avanzar, porque las leyes tienen que ser dinámicas, igual que somos los seres humanos. Y los aseguradores trabajan con seres humanos, con negocios que también son dinámicos. Que se salven esas pequeñas diferencias y que se pongan aparte los intereses particulares por los intereses generales de la nación. Porque los cambios que trae esa ley son muy buenos para el sector asegurador, y los consumidores finales van a estar mejor protegidos. Qué bien. Pues bien, Juan José, yo quiero agradecerte nuevamente tu participación en este espacio. Yo creo que ha sido muy interesante tus declaraciones, tus puntos de vista, y también desearte éxito, porque vemos que va por buen camino. Gracias. One Alliance Seguros, y que sigas adelante. Gracias. Sí. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, les agradecemos su permanencia con nosotros y les esperamos luego en un próximo programa la próxima semana por el canal 20 de Teleradio América. Gracias por preferirnos y hasta entonces.